de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Yeah, yeah. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos otra vez acá para tener un tiempo de palabra, ¿verdad? Siempre estamos expectantes a lo que la palabra nos va a hablar, porque es la palabra del Señor. Siempre es Dios hablándonos a todos nosotros. Y bueno, en este tiempo de palabra, una de las cosas que siempre la palabra del Señor nos está hablando y el mismo Señor Jesús está diciendo es: permanezcan en mis palabras. Y es algo muy interesante cómo siempre es
el Señor Jesús está hablando acerca de esto. Y eso me hace recordar que así como una semilla, ¿verdad? Así de pequeñita, una vez que es sembrada en tierra y que va a ser regada constantemente, va a crecer y se va a convertir en un gran árbol. Esa semilla de mostaza, ¿verdad? Una vez que echa raíces, este árbol va a estar afirmado en tierra, va a estar cimentado en tierra, por más que vengan lluvias o un gran viento, no lo va a poder mover, o perdón, hacerlo caer, ¿verdad? Va a estar bien afirmado este árbol en tierra. De la misma forma, de la misma manera, Dios ha mandado su palabra para que el hombre pueda permanecer en ella. Donde es la palabra del Señor que lo afirmará y lo establecerá en él. Es la palabra misma que va a establecerlo, que va a afirmarlo, que va a cimentarlo en él. Porque simplemente es la obra del Señor en el corazón del hombre. Pero también empezamos a entender y a conocer la tendencia del hombre. ¿Cuál es la tendencia del hombre? El hombre tiene la tendencia, y escúchalo bien, de olvidar lo que debe de recordar y recuerda lo que debe de olvidar. ¿No la escuchaste bien? Te la vuelvo a decir. El hombre tiene la tendencia de olvidar lo que debe de recordar y recuerda lo que debe de olvidar. ¿Y qué es lo que recuerdan mayormente las personas? ¿Qué es lo que recuerdan en su vida? Usualmente recuerdan las cosas que marcaron su vida. Puede ser entre cosas que la han impresionado, ¿verdad? Y ha sido capaz un momento agradable, como también y mayormente, son las cosas que han marcado su vida, hechos dolorosos, hechos fuertes que han pasado, donde simplemente han salido dañados o dañadas. Y eso viene a nuestra mente porque simplemente nos marcaron. Por el otro lado, el hombre está siempre abrazando lo que ve y mirándose a sí mismo y recibiendo lo que el sistema del mundo le dice acerca de quién es él y qué es lo que él debe de hacer. Es por ello que en toda la Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento, nos muestra que es Dios llevando al hombre a que guarde ¿qué cosa? A que guarde su palabra. Y también vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús es muy reiterativo en que el hombre permanezca en su palabra. Eso lo dice en Juan 14, 21. Así que vamos a ir a Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está hablando acá acerca de que la única forma de que Dios se manifieste en la vida del hombre es mediante su palabra, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que el único medio para poder conocerlo a Él es mediante sus mandamientos, mediante su palabra dada en estos tiempos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda conocer cómo se encuentra su corazón, para que el hombre pueda entender cómo Él está andando en esta vida. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero ciertamente el hombre es ignorante de qué es lo que dice la palabra acerca de él, acerca de su vida. Pero en Romanos 3:20, vamos a ir a Romanos 3:20, la palabra nos dice, la palabra nos enseña en Romanos 3:20, nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Dice la palabra del Señor que mediante su palabra el hombre va a conocer realmente su condición. La palabra nos dice que en Romanos 3:20 nos enseña una cosa muy interesante también, que cualquier obra que el hombre haga, ¿verdad? No va a poder ser justificado por las obras, no va a ser justificado, perdón, delante del Señor. Nos dice que por las obras el hombre no va a poder ser justificado delante de Dios. De la misma vez nos enseña este versículo que para que el hombre pueda conocer realmente el pecado en él es mediante su palabra, no mediante las cosas que le pasan en su vida, no mediante las cosas en las que él está envuelto, no mediante las cosas en que está haciendo y capaz le causa sufrimiento y dolor. La única forma para poder conocer realmente la condición del hombre o la condición en la que el hombre se encuentra es mediante su palabra. Pero ¿cómo el hombre cree estar con Dios? Esta es una pregunta muy interesante que nos han hecho. ¿Cómo el hombre cree estar con Dios? ¿Qué pensamientos abunda en su mente? ¿Qué es lo que el hombre está pensando respecto en él para con Dios? Es algo muy interesante porque en la palabra encontramos cómo el hombre responde a las palabras del Señor Jesús. Y ciertamente el hombre piensa que él está libre, que está simplemente libre, él quiere hacer lo que él quiere hacer, él decide ir al lugar donde él quiere ir, entre otras cosas más. El hombre piensa que hace buenas cosas y que él es bueno. El hombre está pensando de esta manera porque simplemente mira lo que él hace y desconoce acerca de lo que dice la palabra acerca de él. Y la palabra nos enseña que el hombre piensa que está en una libertad total en esta vida. Por eso dice, ¿se acuerdan el escenario donde Jesús se encuentra con unos judíos? Y Jesús dice algo muy interesante en Juan 8, del 31 creo al 33 está. Está hablando Jesús diciendo acerca de que permanezcan en mi palabra, ¿verdad? Y serán verdaderamente mis discípulos. Después dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué responden estos judíos? ¿Cómo responden estos judíos o estos hombres? Y lo que cómo estos judíos responden es lo que representa cómo el hombre está respondiendo a Dios. O cuando alguien le habla acerca de qué dice la palabra acerca de él. El hombre responde y dice, y conoceréis la verdad. Jesús, ¿verdad? Dice, ¿no? Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los hombres responden a oír estas palabras y dice, ¿libres? Si no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Le responden de esta forma. Es simplemente lo que la palabra está mostrando en esos versículos. Es una de las cosas que muestra, es cómo se encuentra el hombre, de qué pensamientos abunda en la mente de él, cómo se mira él mismo y cómo mira las cosas que él hace. Y simplemente nos damos cuenta en ese escenario, ¿verdad? Donde está Jesús con los judíos, simplemente nos da a conocer que el hombre desconoce acerca de cuál es su condición espiritual, de cómo se encuentra él. El hombre está pensando por otro lado que él hace buenas cosas y que él es bueno. Pero vamos a leer un versículo en Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12, nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
la palabra nos da a conocer algo muy interesante. Y nos dice que no hay ni un justo, no hay ni un justo. No hay una persona que sea justa ante Dios. Solamente hubo uno, ¿verdad? En esta historia de esta vida, que fue Cristo. Él siendo hombre, simplemente no se halló pecado en él. Pero lo que la palabra nos enseña algo muy interesante en estos versículos, acerca de cómo se encuentra el hombre. De que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y simplemente no hay ni uno bueno. En otra ocasión vemos que en otro escenario vemos cómo Jesús responde a un joven que se le acercó y le dijo unas palabras, ¿no? Le dijo, maestro bueno. Y eso está en Lucas 18, verso 19. Vemos el 18. Él dice, un hombre principal le preguntó diciendo, en otra versión dice, un joven se le acercó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo y le responde de una manera dando a conocer una verdad acerca de cómo se encuentra el hombre. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ciertamente Jesús está hablando diciendo, ninguno hay bueno, solo Dios es bueno. Y ciertamente Él es bueno. Y la palabra nos enseña algo muy interesante acerca de cómo se encuentra el hombre, de cómo se encuentra en él. Es Dios que muestra en un principio su misericordia, y mediante su voz el hombre fue hallado entre los arbustos. Vemos esa imagen, ¿verdad? O ese escenario, cuando Adán pecó y se escondió entre los arbustos, y fue la voz de Dios, no la presencia de Dios, sino la voz de Dios, hallando al hombre, encontrándolo, y simplemente el hombre ya está en pecado, y la palabra nos da a conocer acerca de cómo se encuentra la condición de él, totalmente ignorante acerca de cuál es la condición en la que él se encuentra, o cuál es la posición que él tiene en ese momento. Adán piensa que el problema es su desnudez, pero ciertamente no lo es. Pero también, desde un principio, es Dios quien muestra su misericordia. De la misma forma, Dios en su misericordia se compadece de quien Él quiere compadecerse. Donde su misericordia haya al hombre para que lo conozca mediante su palabra. La única forma en que el hombre puede conocer a Dios es mediante su palabra. Y Dios lo haya para que el hombre pueda conocerlo mediante su palabra. Pero a veces el hombre, en sus muchos pensamientos, piensa, vale la redundancia, pero piensa que Dios va a actuar conforme sus pensamientos, va a actuar conforme sus criterios o su parecer. Pero vemos mediante la palabra que eso no es así. Pero ¿cómo el hombre piensa que se acerca a Él? La pregunta es, ¿cómo el hombre piensa que se acerca a Él? ¿Cómo el hombre piensa que se acerca a Dios? Hoy en día, bueno, poder encontrarnos con muchas personas nos da algunas respuestas, ¿no? De cómo el hombre se encuentra hoy en día. Y ciertamente el hombre piensa que se acerca a Dios mediante las obras que hace, como cuáles, por ejemplo, como compartir con los necesitados, algunas ropas, algunos víveres, acciones caritativas con los demás, o también mediante su conducta. El hombre piensa que se acerca a Dios haciendo estas cosas. Y no decimos que hacer esto sea malo. No queremos decir ello. Sino cuando el hombre cree que por lo que hace, piensa que va a ser aceptado o de agrado hacia Dios. Entonces, eso se convierte en un grave error. Porque entendemos por la palabra que por las obras nadie va a poder ser justificado delante de Dios. Nadie. Porque si fuera así, no habría ningún sentido que Cristo haya dado su vida, ¿verdad? Para que el hombre sea justificado ante Dios por el pecado en él. Pero el hombre tiene su mirada en lo que hace.
Siempre el hombre está mirando en su proceder, en lo que él hace o deja de hacer, mirándose a sí mismo. El hombre se encuentra así, pensando que si tiene un buen comportamiento, con principios y valores en su vida, está bien con Dios, cometiendo un gran error, debido a que el problema del hombre radica en su corazón, está dentro de él. Y no queremos decir nuevamente que aplicar eso en nuestra vida, tener una buena conducta, tener principios y valores en nuestra vida, sea malo, sino que simplemente cuando el hombre piensa que ello le va a calificar para que sea de agrado para Dios, es un gran error. Porque simplemente el problema del hombre o el pecado el hombre no es pecador por lo que haga esto o haga lo otro, haga un acto inmoral en su vida o esté en una adicción hoy en día. El hombre no es pecador por ello, sino el hombre es pecador porque simplemente nace con esa condición. Y lo que va a acontecer en su vida, las conductas que va a tener en su vida, los errores que va a cometer él, son las evidencias de cómo se encuentra su naturaleza. Pero bueno, eso lo hemos hablado en otra ocasión, ¿verdad? Por ello dice la palabra en Gálatas 2, verso 16. En Gálatas 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras. Ciertamente la única forma en que el hombre pueda ser justificado en Cristo. Porque mediante Cristo el hombre es justificado. Porque Él pagó el precio por ti y por mí. Ciertamente en Él, mediante Él el hombre puede ser justificado, puede ser aceptado para Dios. Pero es importante entender que para ello el hombre debe de entender de qué debe de arrepentirse o cómo está su condición, ¿verdad? El hombre tiene que reconocer, tiene que entender ello. La única forma que el hombre pueda entender ello es mediante su palabra, mediante la palabra de Dios. Otra pregunta que hicieron es, ¿cómo el hombre piensa que tiene a Dios presente durante su vida? ¿Cómo el hombre piensa que tiene a Dios presente durante su vida? Y hoy en día hay muchos pensamientos, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunos. ¿Cómo este hombre que está caminando en este mundo, que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero piensa que lo tiene presente en su vida diaria, en su caminar? Y vemos algunas respuestas por lo que nos han dicho. El hombre a veces piensa que yendo a algún lugar religioso, ¿verdad? De vez en cuando, tiene presente a Dios en su vida. O haciendo capaz ritos de tiempo en tiempo, yendo a lugares, tales fechas, cargando capaz, haciendo algunas cosas en ese peregrinaje de ir a ese lugar, cumpliendo con algunas creencias de cómo vestirse o qué comer, ¿verdad? Llevando una vida sin hacer mal a nadie, o siendo una persona tranquila, pasiva, y piensa que su actitud o su conducta es porque tiene presente a Dios en su vida. Y entendemos que eso no es así. Ciertamente la única forma de conocerlo a Él es por su palabra dada, donde el hombre va a conocer realmente quién es Dios, va a poder entender quién es Él, y más que todo entender su condición, entender la naturaleza que tiene Él. La única forma de conocer ello es mediante la palabra. Una pregunta es, ¿será el hombre quien se acerca a Dios a través de su determinación o pensamiento? ¿Será el hombre quien se acerca a Dios? ¿Es el hombre quien busca a Dios? ¿Es el hombre que decide entregarse a Él? ¿Es así? ¿Es realmente de esa forma, de esa manera? La verdad es Dios. La verdad es que es Dios quien lo trae. Es Dios quien mediante su misericordia alcanza al hombre.
Y el hombre tiene que pasar algunas circunstancias en su vida y todos venimos a Dios a veces, bueno, mayormente, mediante algunas circunstancias que nos pase. Y para que el hombre pueda fijarse en Dios, pueda reflexionar sobre su vida, sobre lo que está haciendo. Es Dios quien trae el hombre, ¿verdad? Una de las cosas que la palabra nos enseña es en Juan 6:44, donde Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 nos da a conocer que nadie puede venir a Cristo, que nadie puede conocerla a Él, o Cristo no se va a manifestar a nadie que en el Padre no lo trajere. Ciertamente, el que hace la obra es Dios, desde un principio, desde un inicio, es Dios trayendo al hombre. Porque simplemente el hombre se encuentra totalmente cegado y mirándose a sí mismo, confiando en sí mismo, esperanzándose en lo que él puede hacer, en lo que él puede lograr. El hombre se encuentra de esta forma. Hay un solo medio para que el hombre conozca al Padre, y es a través de Cristo, nuestro Señor. Juan 14:6 nos ilustra un versículo muy interesante. Nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ciertamente Dios nos trae para que podamos conocer a su Hijo. Y mediante Cristo podemos conocer al Padre. Es algo maravilloso lo que la palabra nos enseña acerca de cómo Dios trae al hombre, de cómo Dios hace su obra, hace la obra en el corazón del hombre. Pero también vamos a ver un poco del creyente, ¿verdad? De aquel creyente que de una forma u otra asiste a una congregación. El creyente piensa a veces que como ya asiste a una congregación, piensa que Dios va a estar de su lado y siempre va a favorecerlo. Piensa a veces que es Dios quien se va a moldar a sus pensamientos, o es Dios que siempre va a suplir a sus necesidades. Pero ciertamente la palabra nos enseña algo muy interesante en ese punto, que no es que Dios se amolde a nuestra vida, sino que es la palabra de Dios que nos alinea a su voluntad de Él. Y simplemente la voluntad del hombre no es igual a la voluntad de Dios. Por eso dice en Isaías 55, 8 al 9, nos enseña que nos da a conocer el versículo, ¿verdad? Muy interesante. Y nos dice que los pensamientos del hombre no son igual a los pensamientos de Dios. Que los caminos del hombre no son igual que los caminos de Dios. Y nos da a conocer algo muy interesante en ese versículo. Que así como están los cielos y la tierra separados, de la misma forma dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos vuestros caminos. Simplemente hay una diferencia abismal entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Pero a veces el hombre piensa que Dios tiene que moldearse a su estilo de vida, a lo que él cree que él necesita. Y algunos piensan, ¿verdad?, que la palabra, algunos creyentes piensan que la palabra de Dios habla de aquellos hombres y la obra que Dios hace en sus vidas, pero son ellos hombres, aquellos hombres. Lo ven muy lejano, pero ciertamente la palabra no es para verla de una forma muy lejana a nuestra vida. La palabra es para ver también nosotros mismos en la palabra. Si ese hombre estaba ciego de nacimiento, por ejemplo, y cuando Jesús hizo milagro en su vida, por la palabra oída sobre su vida, somos ese hombre ciego, que nacimos totalmente cegados sin ver a Dios, pero por su palabra fuimos hallados. Él es quien quita ese velo de nuestra vista espiritual. Él es quien abre nuestros ojos, ¿verdad?, de nuestro entendimiento para poder conocerlo a Él. Algunos en un tiempo tenían un hábito de leer la palabra, pero después, como ya tuvieron un conocimiento, y algunos creyentes empiezan a decir, ¿no? Yo ya sé esa historia, yo ya sé aquella parábola, yo ya sé, yo ya pasé por ello. Simplemente, solamente es un conocimiento más en su vida, es una información que viene a su vida.
pero no se hace real en su vida. Ya no leen la Biblia y su vida se convirtió solamente en asistir a reuniones de aquella congregación. Yo también he estado así, caminando de esa forma. Simplemente es la misericordia de Dios que nos está llamando a conocerlo correctamente a Él mediante su palabra. ¿Qué dice la palabra? En Jeremías 9:24 la palabra nos enseña algo muy interesante. En Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa quiere el Señor sobre tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? No sé qué cosa Dios quiere de mí. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que realmente, correctamente y realmente lo conozcas a Él. La única forma de conocerlo a Él es mediante su palabra. No es esperar una experiencia que te pase, algo místico, algo muy, muy, muy místico que a veces mucha gente que es creyente piensa que Dios va a manifestarse en su vida. Pero lo que realmente no sabe es que la palabra está para que el hombre pueda conocer correctamente a Dios en su vida. Dios ha dado su palabra para poder vernos en ella, ver nuestra condición, ver nuestra naturaleza. Y vamos a experimentar ello en nuestro caminar. ¿Qué cosa? Vamos a ver nuestra naturaleza, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer a veces nuestra naturaleza, cómo se encuentra a veces nuestro corazón. Pero también entender y ver mediante su palabra la misericordia de Dios que nos ha hallado, que nos ha alcanzado, ¿verdad? Que nos ha traído para conocer su nombre y aprender a depender de Él. Ello quiere decir de aprender a depender de su palabra en nuestra vida. Por eso dice en Josué 1, 8 al 9, algo muy interesante, dice ese versículo, ¿verdad? En Josué 1, 8 a 9. Y con esto acabamos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando la palabra te dice en Josué 1:8, medita en este libro, medítalo. Ciertamente Dios te ha llamado a que tú medites su palabra. Se parece un tiempo en que puedas oír la voz de Dios en tu vida. La palabra del Señor nos dice que cuando empezamos a hacer esto, dice, Él va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero no se está refiriendo a las cosas que vamos a pasar de este mundo, ¿no? Sobre más dinero, más cosas materiales, más posesiones. No estoy hablando de eso, sino de que realmente tu vida va a ser alineada a su voluntad. Vas a aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso se va a hacer real en tu vida. Y después te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué cosa? En permanecer en su palabra. La palabra nos dice que nos esforcemos y seamos valientes en permanecer en su palabra. Es algo muy interesante cómo Dios nos llama a que permanezcamos en su palabra. ¿Por qué? Porque a veces el hombre tiene la tendencia de olvidar las cosas, que debe de recordarlas. Y a veces recuerda las cosas, simplemente unas cosas totalmente erradas en su vida. Por eso la palabra nos enseña algo muy interesante en esta noche, de permanecer en su palabra. Dios nos dice en esta noche, permanezcamos en su palabra. Iglesia, permanezcamos en su palabra. Aprendamos a poder oír la voz de Dios sobre nuestra vida, mediante su palabra regada sobre nuestro corazón. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña que realmente necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos, Señor,
en el nombre de Jesús, abundar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder abundar en ella en nuestra vida diaria. Hay muchas distracciones en esta vida. Hay muchas facilidades en que podamos ser desviados, Señor. Pero ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, en poder ir a tu palabra y abundar en ella, creyendo que ese tiempo maravilloso, que capaz no sintamos nada, que capaz no podamos ver algo, pero ciertamente sucede algo en nuestra vida. ¿Y qué cosa es? Que la palabra está siendo regada sobre tu corazón. Y ciertamente lo que Él ha comenzado en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Como dice en Isaías, la palabra del Señor, una vez que es enviada sobre tu corazón, una vez que es recibida sobre tu vida, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito del que la envió. Y ese es Dios. Amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes.